Continuamos con este importante evento de conmemoración virtual del Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo, un evento organizado por el Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo del municipio de Pasto. En este momento se unen 3 entidades más a este importante evento virtual. Colmena Seguros, el Centro de Estudios en Salud CESUN de la Universidad de Nariño y el Grupo de Estudio Tendencias en el Mundo del Trabajo con el panel Los cuidados psicológicos en la pandemia. ¿Por qué es necesaria la desconexión digital? Para esta ocasión nos acompañan como nuestros panelistas la doctora Alma Rosa Ruano Revelo, psicóloga de la Universidad de Nariño, especialista en salud ocupacional, psicología forense, evaluadora de competencias laborales, auditora interna en ISO 9001-2015, 45000 2018, líder en gerencia de sistemas integrados de gestión HSEQ, basado en las normas ISO, maestrante en promoción y prevención de la salud mental y actualmente cargo de asesora de prevención por proyectos de Colmena Seguros. También nos acompaña el doctor Hugo Armando Medina Chávez, abogado de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, especialista en pensiones y riesgos laborales y magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como árbitro de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es abogado litigante, asesor y consultor. Actualmente ejerce el cargo de gerente jurídico de la empresa JL Jurídicos Laborales SAS y es integrante del Grupo de Estudios en Tendencias del Mundo del Trabajo Regional Nariño. Un cordial saludo y bienvenidas, doctora Alma Rosa y doctor Hugo Armando. Muy buenas tardes con todos ustedes. Gracias, Rolando. Muy buenas tardes, Rolando. Muy buenas tardes, doctora Alma Rosa. A todas las personas que están en este momento conectadas, reciban un cordial y fraternal saludo. Sin más preámbulos, damos inicio entonces a este panel. Los cuidados psicológicos en la pandemia. La desconexión digital. Una de las dificultades que presentan las empresas, empleadores y trabajadores en la pandemia es cómo articular o armonizar el uso de las tecnologías adoptadas en el trabajo en casa o el teletrabajo, y a la vez que el uso de estas garantice el descanso de los trabajadores. La tecnología indebidamente utilizada hace que la jornada laboral se extralimite y se invadan espacios personales de descanso, recreación y unión familiar de los trabajadores. Doctora Alma Rosa, desde su rol laboral y experticia profesional, ¿la pandemia en el ámbito laboral está afectando nuestra salud mental? Bueno, para esta pregunta voy a responder desde 2 ámbitos o desde 2 perspectivas. La primera es que la pandemia en su generalidad afecta nuestra calidad de vida. Este evento, que ha sido nuevo para la humanidad y que ha amenazado la vida de todas las personas, hace que sintamos reacciones desde nuestras emociones y nuestra capacidad de afrontar este tipo de eventos. No todos sentimos de la misma manera, no todos experimentamos o vivenciamos de la misma manera, y esto hace que dependa de nuestra personalidad, de nuestras experiencias previas, de las circunstancias reales en las que estamos viviendo y cómo lo estamos enfrentando. Por tal motivo, se puede afirmar que en esta pandemia, en mayor o menor grado, todos hemos tenido un nivel de afectación sobre nuestra salud mental. Estas afectaciones se encuentran como en un primer impacto o un primer momento frente a lo que es el miedo y el temor. Sentimientos o emociones propias que podemos vislumbrar ante una novedad, ante una situación que sea amenazante como es la pandemia y que sea nueva, o sea, cumple esas 2 condiciones. Cumple la condición de amenazarnos frente a la vida y también es algo nuevo a lo que tenemos que enfrentar. De esta manera puede generar todas esas incertidumbres que enmarcan un nivel de tensión a unas personas un poco más que a otras y que produce unos efectos, esas tensiones sobre el organismo,
lo cual puede verse reflejado en lo que nosotros denominamos el estrés. Si esta tensión también está acompañada de pensamientos intrusivos, pensamientos negativos, reiterativos, que se sostienen con ese pensamiento recurrente llevado en una manera, en un nivel, digamos, un poco desproporcionado, entonces empezamos a hablar de que también puede causar niveles de ansiedad. O por el contrario, si lo que aparecen son sentimientos de tristeza, de constante tristeza que sea mantenida, sostenida, o una tristeza que sea incontrolable, las personas están en un cuadro de depresión. Podríamos tener entonces frente a la pandemia sintomatologías tales como el estrés, la ansiedad y la depresión como en primera línea que se puede dar dentro de esta situación que estamos viviendo. Podemos también afirmar que es normal que nuestras emociones se muestren o se muevan frente a todas estas vivencias de la pandemia. Que estas emociones y sentimientos, si nosotros no sabemos gestionarlas de una manera adecuada, es lo que nos va a causar algunas afectaciones. Y de esas afectaciones podemos identificar algunas alertas, como algún trastorno de pronto en el sueño, que no podemos dormir bien, o circunstancias de irritabilidad, de mal genio, emociones que de pronto sentimos que no podemos controlarlas de una manera adecuada. Por ello, es importante también que tomemos algunas acciones para proteger a nosotros, no solamente físicamente, el hacer las acciones, el mantener rutinas, el cumplir con los protocolos de bioseguridad, el mantenernos al distanciamiento social, el lavado de manos y todas estas medidas que el gobierno ha implementado y que estamos implementando también en nuestra ciudad, son las que nos van a proteger físicamente, pero también nos van a dar la seguridad y la garantía que necesitamos del autocuidado y la parte emocional. Esas rutinas que empezamos a llevar son las que nos van brindando esa seguridad, y al sentirnos seguros viene ya esa calma que necesitamos. Es allí donde podemos determinar que, o sea, sí hay una afectación, depende de las personas, depende de su capacidad de respuesta y depende obviamente de todo el entorno y las circunstancias que estén dándose con la persona. En cuanto al contexto laboral, también decimos que la pandemia causa y afecta la salud de los trabajadores. En el campo laboral, la pandemia ha hecho que las empresas, las organizaciones, las instituciones, los empleadores adopten una jornada continua, por ejemplo, trabajos en turnos, trabajos remotos o trabajo en casa, que es lo que hoy pues, se está desarrollando a partir de la pandemia. Quisiera diferenciar un poquito el término de teletrabajo y trabajo en casa. En el trabajo en casa o trabajo remoto, que está regulado pues en el gobierno, se toma esta modalidad para poder atender esta pandemia. Es este trabajo que se realiza desde la casa, con todos los medios y las capacidades que la persona pueda tener para dar respuesta a su trabajo. Es un término o es un espacio laboral que no está regulado en Colombia como tal, o sea, no existe sino a partir de la pandemia esta definición de trabajo en casa y trabajo remoto. ¿Qué diferencias habría? Que en este tema las herramientas de trabajo son concertadas o son dispuestas por la persona o por el trabajador y el empleador, dependiendo de las condiciones. Pero la forma de contratación y las condiciones laborales no cambian, ni se requiere tampoco que haya una verificación, una inspección de puesto de trabajo o demás. Se presenta así y se da unas recomendaciones frente a los puestos de trabajo. En cambio, en el teletrabajo encontramos que sí está regulado por la legislación colombiana a partir de la ley 1221 del año 2008, y a partir del decreto 884 del año 2012, donde hay una obligación por parte del empleador para garantizar la ejecución de las funciones con el apoyo de tecnologías de la información y la comunicación. Lo que son todas las TIC, esas las garantiza el empleador.
y el lugar destinado para hacer el teletrabajo debe ser también verificado por el empleador. ¿Aló? ¿Se fue? No lo escucho, Rolando. Sí, bueno, ante estas medidas de trabajo en casa, teletrabajo y el uso de las tecnologías en el contexto laboral, surgen algunos conceptos que son justamente de los que trata nuestro panel. Antes de conceptualizar en qué consiste la desconexión digital, se considera pertinente hacer una revisión general sobre cómo los trabajadores perciben el uso de las tecnologías en el mundo digital, en el trabajo. Doctor Hugo Medina, usted tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente darles un cordial saludo a todos los integrantes del Comité Local de Salud y Seguridad en el Trabajo, hoy que celebramos el Día Nacional de Salud en el Mundo del Trabajo. Qué importante son estas iniciativas, qué interesante realmente es ahondar en el tema del derecho a la desconexión digital. He escuchado con atención la intervención de la doctora y la verdad hay algo desconcertante en las, digamos, en las conclusiones que uno podría tener, ¿no? Sobre la perspectiva que tienen los trabajadores actualmente. Y la doctora Alma Rosa claramente lo decía, este nivel de incertidumbre. Si nosotros queremos evaluar cuál es la percepción que tienen los trabajadores frente al uso de las tecnologías, consideraría, si así vía bien me lo permiten, exponer algún tipo de estadísticas que demuestren cuál es esa percepción que tienen las tecnologías en el mundo laboral, cómo la han concebido empleadores y trabajadores para que a partir, digamos, de esta breve reflexión podamos, ya desde el punto de la normatividad, desde el derecho mismo, dar algunas pautas y algunos conceptos claves. Quisiera adoptar como una fuente importante, ya que estamos tratando el tema del mundo del trabajo y del talento humano, acoger un estudio que fue publicado por la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP. Esta federación, en un estudio que publicó el 9 de junio del 2020, concluyó estadísticamente los siguientes datos. Fíjense en lo siguiente. Señala este estudio que el 98% de las empresas en Colombia, a partir de la pandemia, adoptaron el trabajo virtual o el trabajo remoto. El 98% de las empresas. Esto implicó, según el Ministerio de las Tecnologías, el Ministerio Colombiano, el Ministerio de las TIC, que se haya aumentado en un 400% el uso de la tecnología en las empresas si lo comparamos entre el año 2018 y 2019, si hacemos ese paralelo. Los trabajadores prefieren seguir operando a través del teletrabajo o del trabajo en casa. El 76,2% de las empresas aseguraron mantener esta modalidad, inclusive, aun cuando termine la pandemia, desean estas empresas seguir trabajando en teletrabajo por lo menos 2 veces a la semana. Pero paralelamente, que es muy importante de resaltar de este estudio y que va aparejado con lo que nos comentaba la doctora Alma Rosa sobre este nivel de incertidumbre, de estrés laboral que sufren los trabajadores, se incrementó, según este estudio, las horas de trabajo. El 57% de los trabajadores afirmaron que su jornada laboral es más larga en casa y que tienen aproximadamente un 68% de las empresas han tenido que adoptar otro tipo de acciones de apoyo psicológico para enfrentar el desgaste, la carga laboral, el estrés, la ansiedad que están sufriendo los trabajadores, producto del uso de la tecnología en el trabajo. Hay otro estudio que también es importante para medir un tanto cuál es la percepción que tienen los trabajadores, y es un estudio realizado por la firma Marco sobre hábitos de consumo post-COVID. Y me quedo con 3 puntos claves de este estudio. El primero,
el aislamiento social. El 54% de los trabajadores que fueron consultados manifestó que sufre un aislamiento porque echa de menos la vida social que surge y que se desenvuelve en el trabajo mismo. Un segundo punto de este estudio: el 44% de los empleadores y de las empresas informaron que no solamente era adoptar actividades virtuales, sino que también adoptar la tecnología, ojo con esto, para hacer control, seguimiento, supervisión a la actividad que está desarrollando el trabajador. Y un tercer punto: el 80% de los trabajadores en Colombia prefiere seguir teletrabajando, inclusive cuando terminemos la pandemia. Si lo comparamos con varios países, entre otros, por ejemplo, como Portugal, México, Brasil, España, Italia, que tuvieron un nivel de adaptabilidad y de aceptación de un 68%, los trabajadores en Colombia están diciendo que el 80% prefiere el teletrabajo. Ese estudio ubica a Colombia como el país con el porcentaje más alto de adaptabilidad al teletrabajo. Entonces, entre otras cosas, podemos hablar mucho sobre estas estadísticas, pero me voy a basar un tanto en los resultados que les he expuesto para medir estadísticamente cuál es la visión que tienen los trabajadores. Teniendo en cuenta este panorama, desde el punto del derecho del trabajo, que es mi especialidad, podríamos abordar diferentes conclusiones. La primera, frente a la expectativa de las tecnologías, es concluir que el uso de las tecnologías no surgió por la pandemia, sino que la pandemia fue como el abrebocas para remover, para dar a entender que existe una necesidad o que ya existía esa necesidad en un mundo laboral que es cambiante, que es globalizado, donde la tecnología se convierte en una herramienta principal para producir y para trabajar. Así que la pandemia no introdujo las tecnologías ya estaban. La pandemia es una excusa para dar o para demostrar la necesidad real de un mundo laboral y tecnológico. La tecnología, según esto que estamos viendo en las encuestas, tiene la capacidad de romper ese esquema y ese concepto tradicional que teníamos de empresa. ¿Cuál es ese concepto tradicional? Nosotros entendemos que el trabajador tenía que desplazarse a su sitio de trabajo y que el lugar del sitio de trabajo era el lugar físico, la oficina de 4 paredes o mi módulo de trabajo. Por eso ahora esos indicadores de gestión humana o de las empresas que medían la productividad por el número de horas o por el cumplimiento de mi horario de trabajo dentro de la empresa es ya un indicador obsoleto, un indicador que no tiene ningún tipo de coherencia en un mundo laboral y digital. ¿Qué otra, digamos, consecuencia o conclusión podríamos derivar de la percepción que tienen los trabajadores y las empresas por la virtualidad? Como ya lo he indicado, la virtualidad hace un espacio o un espectro, un campo laboral mucho más amplio. Insisto en ello, el lugar de trabajo ya no es el lugar físico, el lugar de trabajo ya es toda una aldea digital, global del propio mercado laboral. Y ese mercado laboral digital ya no tiene fronteras. Y cuando menciono que ya no existen fronteras, me refiero a que la tecnología, indebidamente utilizada en el mundo laboral, invade la frontera de la intimidad familiar y la intimidad personal del trabajador. Y eso es lo que llama la atención de este tipo de encuestas. Les mencionaba, cuando el 44% de las empresas, les decía, adoptaron mecanismos de vigilancia y control virtual. Significa que los empleadores están controlando a los trabajadores. Bueno, ¿hasta qué límite podría el empleador adoptar mecanismos digitales y virtuales que no sobrepasen la intimidad de ese trabajador y el respeto a la recreación y el espacio familiar? Igualmente, el hecho de introducir la tecnología no implicaría, en primera instancia, por respeto a esa intimidad, que la jornada laboral se amplíe. Pero ¿qué es lo que nos están diciendo los trabajadores? Más del 40% de los trabajadores encuestados señala que ya no logra dividir entre el tiempo familiar y el tiempo laboral.
Hay algo también preocupante que se logra resaltar o concluir de estas encuestas y que mira uno la percepción del trabajador, es que la inserción de la tecnología está llevando a que el trabajador inicie un proceso de aislamiento social, de terminar el contacto humano, de llevar a otra idea el proyecto de vida. El 54% de los trabajadores, nos mencionaba ahí, echa de menos la vida social, dice en la encuesta, el ambiente de trabajo que teníamos los trabajadores antes de la pandemia. Y es que en el ambiente del trabajo, Rolando, uno se desarrolla, uno hace proyecto de vida, el contacto social nos nutre como seres humanos. Entonces ahora el talento humano dentro de las empresas debería ser pensado también cómo a partir de la virtualidad hacemos seres humanos y trabajadores humanos, no insensibles, sino que no se logre perder ese contacto y esa racionalidad de tratar con el otro. Eso es incertidumbre también. Y la doctora Alma Rosa lo mencionaba muy bien en la parte inicial del panel. En mi concepto, estas estadísticas desde el punto de vista sociológico y también desde el punto de vista normativo, podría yo afirmar de que existe la idea de que la tecnología nos traía una libertad virtual, que podíamos trabajar desde nuestras casas, respetando la jornada laboral y atendiendo nuestras familias y nuestros proyectos personales. En mi concepto, yo, en vez de hablar de una libertad virtual, yo afirmaría más una utopía digital. Y una utopía digital que se equipara, según esas estadísticas, a demostrar de que el trabajo virtual lo que hace, por su indebido uso, aclaro, es una intensificación del trabajo. Yo me arriesgaría inclusive a pensar de la siguiente manera. Hay nuevas formas de esclavitud modernas y siento yo que ahora estamos hablando por la era digital, por el uso indebido de la tecnología, quizá de nuevas formas de esclavitud. Podría yo mencionar que los nuevos esclavos digitales son los trabajadores digitales, los trabajadores que están utilizando la tecnología como herramienta de trabajo. Es una nueva forma de esclavitud que se aleja totalmente del concepto de dignidad humana y que al alejarse del concepto de dignidad humana y al permitir esa explotación del trabajador, vamos a generar todas esas contingencias que la doctora Alma Rosa ya nos mencionaba. Contingencias desde los riesgos psicosociales, desde los riesgos ergonómicos, en fin, todo esto que tiene que ver con la salud mental también de los trabajadores. Bien lo mencionaba la doctora Alma Rosa también que a partir de la pandemia surgen nuevas figuras como el teletrabajo o el uso ya del teletrabajo que estaba regulado en la ley, el trabajo en casa, pero también surgen otros conceptos como el trabajo remoto, el trabajo a distancia, que si bien ese no es la finalidad de este panel, son conceptos totalmente disímiles. Pero no significa que pasada la pandemia vamos a volver al mundo anterior, a la concepción anterior del mundo del trabajo. Por el contrario, que el 80% de los trabajadores, según estas estadísticas, quieran continuar con teletrabajo, implica para el mundo del trabajo que cambiaron inexorablemente las formas en cómo el derecho del trabajo y las relaciones laborales se expresaban. Que los trabajadores estamos llamados a reenfocarnos, a analizar otra forma de realidad del mundo laboral y que ahora quizá los trabajadores, una de las competencias que se nos deben medir es el grado de flexibilidad y de adaptabilidad que podemos tener ante las tecnologías. Así que yo veo muy importante este panel aquí para concluir y es que no se agota en la pandemia. El tema del trabajo digital, de ponerle límites al poder subordinante, de respetar la intimidad del trabajador para garantizar también su salud mental. Este famoso derecho de la desconexión digital no se agota en el marco de la pandemia. Este panel y estas visiones plantean una visión futurista, presente, real, que requieren un compromiso serio y que, como lo vamos a ver con posterioridad o quizá más adelante, Rolando, podemos hablar ya de algunos proyectos de ley, algunas iniciativas que ya hay en nuestro Estado colombiano que pretenden justamente eso, articular la intimidad
versus garantizar el recreación y garantizar también la productividad con el uso adecuado de las tecnologías. Todo este contexto nos lleva a afirmar que existe una alta probabilidad que el uso de las TIC se acentúe en el contexto laboral. Siendo así, doctora Alma Rosa, el trabajo en casa o el estar conectado a medios tecnológicos, ¿cómo afecta en la salud mental de los trabajadores? Bueno, hay algunos comportamientos frente al trabajo en casa que pueden afectar la salud mental de las personas, como por ejemplo el mezclar las actividades laborales con la vida familiar. Sé que estamos en un mismo bastante difícil lograr como ser laboral con la vida familiar, pero sí es importante ellos. El hecho, por ejemplo, que muy prolongadas los tiempos que se necesita con la familia y en unión a la familia en la casa. Hacer liderazgo de las organizaciones o el trabajo en casa hace también que la salud, cuando no son bien manejadas, cuando no son las cosas, por ejemplo, no tienen la capacidad, muchos nada, teniendo desde saber y en la y puede darse a través de los dos extremos. Tenemos una que tiene ya el manejo de consecuencias, posturas inadecuadas, discusiones en sus entornos familiares, no tener el tiempo suficiente para manejar también las relaciones sociales. Todo esto lleva a que las personas presenten una desadaptación y que en este proceso de desadaptación hayan esos desajustes frente a las demandas y los recursos disponibles, lo que desarrolla actitudes negativas y perjudiciales, incluso frente a las mismas tecnologías. Dentro del tecnoestrés podemos hablar de 5 formas de trastornos. Uno de ellos es la tecnoansiedad. Vamos a hablarlos ahora, cada uno de ellos: tecnoansiedad, tecnofobia, tecnofilia, tecnofatiga y tecnoadicción. Como consecuencia del tecnoestrés sobre la salud se identifican básicamente, como en todos, el tema del aislamiento, la ansiedad, el agotamiento y la dependencia. Son como los más prioritarios. En la tecnoansiedad, este término de tecnoansiedad se presenta cuando las personas experimentan un alto nivel de activación fisiológica que no es placentera, sienten mucha tensión, malestar por el uso presente o futuro, ¿sí? Incluso futuro, que no lo esté usando, pero ya sé que me tengo que conectar y que tengo que hacer mi actividad.
a nivel de medios tecnológicos, genera ansiedad, lleva a tener actitudes escépticas con respecto al uso de la tecnología, a no querer tener esa conexión. Hay pensamientos negativos sobre la propia capacidad, competencias que tienen las personas frente al manejo y al uso de las tecnologías. En la tecnofobia, ¿qué aparece? Un miedo o aversión hacia la nueva tecnología, a los nuevos dispositivos, a los nuevos programas, a entender o querer comprender cómo operar un nuevo sistema. Específicamente o especialmente se da en los sistemas de computadores o manejos de computadores, la tecnofobia. Este término se utiliza en el sentido de un miedo que es irracional y que la persona no tiene control sobre ello, así como también tiene temores que no son justificados frente al manejo de ello. En la tecnofilia es lo opuesto a la tecnofobia. En esta tecnofilia es una pasión exagerada por conocer de la tecnología, por aprender y estar a la última moda en el último ranking de tecnología. La persona está pendiente todo el tiempo, todos los días de esas últimas técnicas que van saliendo o programas que están dispuestos, o sea, antes de que salgan ya quiere tenerlos, ya está mirando cómo adquirirlos, ya está mirando cómo funcionan, cómo operan, de una manera también desproporcionada que no es saludable. En la tecnofatiga, que creo que es como un poco más común en nuestro medio encontrarlo, esta se caracteriza por un sentimiento de cansancio y agotamiento mental. Ahorita con pandemia se escucha mucho en los trabajadores y en las personas que hay este sentimiento ya de cansancio y agotamiento. Así estemos haciendo teletrabajo, estamos en casa, tenemos unas condiciones, pero el hecho de que no haya ese respeto por la desconexión, que no haya esos espacios que son necesarios para proteger esa salud mental, y que todo el tiempo y todos los días esté, o sea, el fin de semana también se conecta y también está pendiente de todos los temas laborales que tenga que hacer allí, generan un cansancio y un agotamiento mental. No solo desde esa parte emocional, sino también desde la parte cognitiva. Y cuando empieza a afectarse la parte cognitiva, la persona empieza a sentir de que se le olvidan las cosas, de que no recuerda, de que todo tiene que apuntarlo, de que no se le facilita entrar a comprender de pronto cosas que incluso ya las sabían, pero por el cansancio y el agotamiento no le es posible llevarlos o recordarlos y traerlos a su memoria. Se presentan actitudes escépticas de creencias de ineficacia, me siento incapaz, yo no puedo con esto, no sé qué me pasa, yo antes sí podía y ahora no. Hay un tipo específico de tecnofatiga, que es el síndrome de la fatiga informativa. Y este también se da por querer tener una sobrecarga informativa, sobre todo en el uso del Internet. Entonces, esta también está acompañada de esa competencia, digamos, de estar demasiado actualizado, que también le va a generar una fatiga y que también le va a generar un desgaste cognitivo y emocional frente a esa competencia por estructurar y asimilar esa nueva tecnología, sobre todo a través de Internet. Ya no es tanto de programa en eso, sino de la conexión a Internet. En fin, la tecnofatiga va enmarcada precisamente en el tema de cansancio mental, básicamente en cansancio mental. Y por último tenemos la tecnoadicción. Esta se presenta debido a la incontrolable compulsión sobre las TIC. Ya es un poco más fuerte, digamos, es en todo momento y en todo lugar debe estar conectado, utilizando cualquier medio tecnológico. Son personas que ahí sí no respetan para nada ni tiempos ni periodos de tiempo, pueden pasar días conectados sin descanso, sin sueño, sin nada,
porque ya están absorbidos completamente por el tema de estar conectados y de estar manejando tecnologías. Estas personas también tienen esa tendencia a estar en los últimos avances tecnológicos, siendo este el eje fundamental de su vida, se les vuelve su sentido de vida y se pierde completamente toda la estructura que como seres humanos y personas podemos tener, que es la vida en pareja, la vida en familia y las relaciones sociales, que también son pues parte de ese equilibrio que nosotros necesitamos. Para ellos el sentido de vida es las TIC, es la tecnología, es estar conectados, y estos son los que van a encarnarle, digamos, su sentido de vida allí. Entonces ya es una patología bastante severa. Frente a todos ellos, pues hay unos factores de riesgo a los cuales estamos expuestos y que se identifican, que son los generadores de este tipo de trastornos. Entre ellos está, por ejemplo, la sobrecarga tecnológica o de información, que tenga que estar todo el tiempo buscando y estar conectado buscando información, que me invadan de invasiones tecnológicas, o sea, que tenga que estar a la vanguardia en temas tecnológicos, la complejidad que existe en la parte tecnológica también, la inseguridad o la incertidumbre frente al uso de las tecnologías, la cantidad de contenido en las conexiones asociadas a las TIC, la presión para estar constantemente disponible, por ejemplo, en el uso de WhatsApp también, o sea, el teléfono ha sido una herramienta muy buena, como decía el doctor Hugo, y la tecnología no es de ahorita, de pandemia, viene desde antes, pero desafortunadamente nos ha llevado a perder unos espacios que son propios de cada persona. Y el teléfono ha sido una gran tecnología que está hoy muy dispuesta para todos, pero en él tenemos WhatsApp, tenemos redes sociales, tenemos correos electrónicos y ya tenemos unas ciertas dependencias incluso al manejo de estos equipos, porque las personas no logran desconectarse. Es más, si sienten que les falta el celular, sienten que les falta un pedazo de sí mismos. No pueden salir sin su celular, o sea, ya llevan en otro contexto y eso no es sano. Lo sano es que nosotros podamos tener esa capacidad de decir, por ejemplo, estoy en mi día de descanso, voy a desconectarme, voy a apagar un momento mi equipo para descansar. O estoy en un espacio de familia y no voy a estar pendiente de estos medios. Entonces, es importante tener ese equilibrio y tener esa capacidad de soltar esas demandas externas y esas capacidades también internas que tenemos frente a ese desequilibrio que nosotros mismos estamos generando frente a las tecnologías. También allí, obviamente, ahorita la sobrecarga de trabajo, de pronto ambigüedades en los roles o en las exigencias del trabajo, la sensación de no poderme desconectar, sobre todo ese tema, es la imposibilidad de yo no poder decirle a esto que estoy haciendo, bueno, hasta aquí llegué y mañana continúo, sino que tengo la necesidad de hasta terminar, hasta agotar, hasta que se acabe ese trabajo o esa tarea que estoy haciendo. Todo ello también acompañado, como lo dije anteriormente, de una sintomatología fisiológica como dolor de cabeza, dolor de cuello, espalda, sudoración, alteraciones en mi estado de ánimo que no dependen de mí y generen precisamente todo este tema de sentirnos agotados mentalmente o aislados socialmente. Yo sé que estamos en una época en donde la pandemia nos pide que tengamos aislamiento social. Pero yo les digo, el aislamiento social de hoy debe ser físico, no debe ser emocional, o sea, debe más bien llevarnos, invitarnos a que emocionalmente sigamos unidos, sigamos compartiendo espacios, así sea a través de estos medios tecnológicos que bien utilizados son una gran herramienta y que nos van a poder ayudar también en ese espacio. Entonces, miren que todos esos desajustes y esos se dan porque hay una exageración o hay un extremo frente a ellos o hay unos sentimientos que no podemos controlar frente a ellos y que están siendo parte de esta nueva era digital
en la que vivimos y en que también tenemos una afectación sobre la salud de las personas. Visto este panorama y de la grave afectación al derecho de la salud mental en los trabajadores, hemos escuchado sobre un tema de singular actualidad, el derecho a la desconexión digital o desconexión laboral. Doctor Hugo Medina, ¿existe este derecho en el ordenamiento jurídico colombiano? ¿Y cómo se entiende? Gracias, Rolando. Bueno, quisiera retomar, digamos, una parte fundamental de la intervención de la doctora Alma Rosa, relacionada con ese sentimiento que tenemos los trabajadores, quizá por esto del tecnoestrés en cualquiera de sus modalidades, como ella muy bien lo planteaba, de la imposibilidad de desconectarme, ¿sí? Quizá esa imposibilidad de desconectarse por parte del trabajador hace que también el empleador, como no tiene una pedagogía y un debido uso de la tecnología, el error lo cometa tanto el trabajador como el empleador. Y por eso es que surge en el panorama, digamos, internacional y nacional, la necesidad de regular y de entender el derecho a la desconexión laboral y el derecho a la desconexión digital, como para armonizar esa tensión, ese, digamos, a veces actuar indebido de parte y parte. Para responder esta pregunta de si en Colombia existe el derecho a la desconexión laboral o digital, me gustaría inicialmente hablar o referenciar algunos ordenamientos de otros países que ya lo tienen. En un segundo punto, qué está sucediendo actualmente en el Congreso de la República respecto de este derecho. Y en un tercer punto, qué hacer en Colombia respecto de este derecho a la desconexión digital, en tanto se aproxima otro tipo de reglamentación mucho más expedita en el tiempo. Entonces, para contestar, en el primer punto, hay ordenamientos jurídicos, estados que ya han adoptado la figura de la desconexión digital. España ya la tiene reglamentada, no como una ley, no la tiene en su código, pero sí en los acuerdos colectivos. Más o menos un acuerdo colectivo, en palabras de Colombia, es como una convención colectiva, un documento que suscriben entre empleadores y sindicatos. En esas convenciones ya se está colocando como cláusula generalizada el derecho a la desconexión digital, entendiéndolo que el empleador se obliga a que una vez finalice la jornada laboral, el trabajador tenga derecho a desconectarse digitalmente. Pero un país que ya ha avanzado bastante en esta reglamentación es Francia. La legislación francesa desde el año 2016 ya implementó a través de una ley, reformó el código sustantivo o el código de trabajo de su país, consagrando el derecho a la desconexión digital. Y lo expresa de manera muy sencilla esta legislación. Señala que es el respeto al descanso y a las vacaciones, así como de la vida personal y familiar. Ese es el núcleo esencial del derecho a la desconexión digital. Respetar la intimidad y el descanso del trabajador y de su familia. Pero ¿a través de qué instrumento? Según el código francés, a través de un proceso de sensibilización sobre el uso razonable de los dispositivos digitales. Ese uso razonable que implica un derecho de doble vía, tanto para el trabajador como para el empleador. Chile, en el año 2020, en este año, fue el primer país latinoamericano que ya consagró el derecho a la desconexión digital. Y hay algo muy interesante de Chile, y es que consagró que como mínimo un trabajador tiene que desconectarse 12 horas seguidas de todo medio digital laboral por cada periodo de 24 horas. Entonces, miren que es una institución muy interesante. Además, ya hay unas reglamentaciones expedidas por entidades de seguros, también de riesgos laborales en Chile, que ya están promoviendo, digamos, dentro de sus portafolios el aseguramiento, un aseguramiento mucho más amplio
respecto al accidente de trabajo, a la enfermedad laboral, cuando se produce en el uso o por el uso de las herramientas digitales. Digamos esto para sintetizar algunos de los ordenamientos. Hay otros países como Italia, como Alemania, que ya lo van impulsando, pero el número de ordenamientos o de países que ya lo han implementado, pues es mínimo. Pero yo consideraría que en un poco tiempo muchos países van a comenzar con este tipo de reglamentación. Eso para aclarar en un primer punto. Segundo punto, ¿cómo entender el derecho a la desconexión? Se entendería como un derecho que es nuevo, que nace en la era digital, un derecho nunca antes visto, o para otros doctrinantes no es un derecho nuevo, sino que es reforzar derechos que ya teníamos dentro de nuestros ordenamientos, como es el derecho a la intimidad, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la recreación, que todo esto tiene también un desarrollo internacional por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces se lo puede ver o como un derecho nuevo dentro de la era digital, o como un derecho que refuerza derechos tan sacros, tan valiosos para los seres humanos, como insisto, es la propiedad, la intimidad, el descanso o la recreación. Colombia no tiene dentro de su actual ordenamiento jurídico una reglamentación precisa frente al derecho a la desconexión digital. Pero tanto ha sido o tanto es la necesidad inclusive a partir de la pandemia de regular este derecho, que actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que fue radicado el 26 de mayo del 2020. Este proyecto de ley que se radicó ante la Cámara de Representantes tiene como una de sus finalidades modificar un tanto la ley que regula el teletrabajo para incorporar el derecho a la desconexión laboral y define este proyecto de ley que la desconexión laboral tiene o su núcleo esencial en Colombia sería, al igual que sucede en Francia, garantizar que los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, se les proteja el derecho efectivo a la recreación, al uso correcto de las licencias, de los permisos, de las vacaciones, para que el trabajador pueda hacer uso de su vida personal y de su vida familiar. Entonces, si bien Colombia no tiene una reglamentación jurídica al respecto, ya existe un proyecto de ley y eso es un aliciente. Hay que estar muy atentos respecto de cuál va a ser su desarrollo en el Congreso de la República, pero ya era hora. O sea, creo que en este momento y con lo que viene a futuro, bien lo decíamos, este panel y estos temas son pensados siempre a un futuro, pensados siempre en una realidad, no se acortan en el marco de la pandemia, pero lo cierto es que por lo menos Colombia ya está avanzando en este tema. Y no podría más cuando en la parte inicial les comentaba que el 80% de los trabajadores en Colombia desean continuar teletrabajando. Y en un tercer punto, para contestar la pregunta, Rolando, es, bueno, ya sabemos qué es la desconexión digital, ya sabemos qué ordenamientos jurídicos lo tiene, sabemos que Colombia no existe aún. Bueno, pero si no existe, ¿qué debemos hacer? Ahí estoy viendo algunas de las preguntas en el chat que nos dicen, bueno, ¿y qué hacer? O sea, ¿qué hacer para limitar un tanto el accionar del trabajador y del empleador y buscar pues un mecanismo medio de armonización? Hay un documento bien interesante de la Organización Internacional del Trabajo, está en el portal web de la OIT, se denomina Guía para Empleadores sobre Trabajos en Casa, en el marco de la pandemia, y ahí señala la OIT que los países que aún no tengan desarrollado el derecho a la desconexión digital deben adoptar o deben revisar diferentes normatividades dentro de sus ordenamientos ya existentes que les permitan armonizar esos derechos que claman los trabajadores. Y Colombia entonces estaría dentro de estos países y existe en Colombia una cantidad de reglamentación, iniciando por la misma ley 1562 del 2012, que es la norma que regula los riesgos laborales, como también todas estas normas que comienzan a reglamentar el sistema de salud y seguridad en el trabajo,
el mismo Código Sustantivo del Trabajo, la Constitución Política, la jurisprudencia, en fin. En Colombia tenemos una cantidad de normas propias del sector del trabajo y la seguridad social que nos van a dar una claridad. ¿Y cuál es esa claridad? Ni siquiera una meridiana claridad, sino una claridad concreta. Y es que el derecho al trabajo va unido al derecho a la intimidad, al derecho a la propiedad del trabajador, el derecho a respetar su recreación y su descanso, y que por lo tanto el uso de la tecnología debe, y reitero en eso, debe limitarse específicamente a la jornada laboral, al horario de trabajo y no invadir el horario personal y familiar de los trabajadores. Y eso no hay necesidad inclusive por el momento de una reglamentación específica. Es que esa intimidad y esa recreación hay un gran desarrollo internacional y jurisprudencial por parte de las sentencias de Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia del Estado colombiano. Entonces, concluyo en eso. La importancia del derecho a la desconexión digital, cómo Colombia está avanzando, el núcleo esencial de la desconexión digital para proteger el derecho a la recreación, a la intimidad del trabajador y su propia propiedad privada, y que pese a que no exista una reglamentación precisa en Colombia, se puede derivar del sistema de salud y seguridad del trabajo, del sistema de riesgos laborales, de la Constitución política, del Código Sustantivo del Trabajo y de sendas jurisprudencias que ha fijado ya la Corte Constitucional. Quisiera ahí anotar algo, yo no sé si, creo que muchos hemos visto cómo algunos trabajadores, por ejemplo, han sido despedidos por las empresas porque utilizando herramientas tecnológicas han hecho a veces comentarios en las redes sociales, se han tomado fotos en algunos lugares, en algunos sitios que los empleadores no lo ven a bien. Y entonces ya hay jurisprudencia muy clara de la Corte Constitucional donde se señala que las redes sociales inclusive son espacios semi-privados, ya no se convierten en espacios tan íntimos del trabajador, sino que son semi-privados. Todo lo que yo pueda decir en una red social podría llegar a perjudicar mi actividad laboral, y eso lo hemos visto ya en algunos casos emblemáticos durante los últimos años. Entonces, la importancia está de adecuar este derecho a la desconexión digital con la norma que ya está, con todo el compendio normativo que tenemos, y esperemos, ojalá, que esta loable iniciativa que ya cursa, este proyecto de ley que ya cursa en el Congreso de la República, pues tenga un fin pronto y que tenga, digamos, y de ese aliciente que los trabajadores y los empresarios requerimos para enfrentar este tiempo de la digitalización laboral. Siendo entonces que en Colombia existe ya un proyecto de ley que regularía el derecho a la desconexión digital, pero que en tanto esta ley se aprueba, se exige de los empleadores el respeto legal al descanso, la recreación y el cumplimiento de los lineamientos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Nos surge entonces la siguiente inquietud, doctora Alma Rosa. ¿Qué mecanismos pueden utilizar las empresas y los trabajadores para proteger la salud mental? Claro que sí, Rolando. La idea es que todos empecemos a aplicar estrategias que nos ayuden a proteger nuestra salud mental. Ya hablamos que es importante tener esa desconexión, ¿no? Tener esos momentos claros de tiempos de trabajo y tiempos de desconexión. También es importante tener un apoyo tecnológico, soporte de apoyo tecnológico con los trabajadores que tienen que estar conectados en su trabajo, dando esas herramientas tecnológicas para que puedan desarrollar bien y para que puedan resolver inquietudes o dificultades que se puedan presentar que generen esa ansiedad o ese sentimiento de no poder manejar, saber que todos como personas podemos equivocarnos y podemos necesitar de un apoyo para que nos ayude a resolver aquellas dificultades que se nos presenten también a nivel tecnológico. Fomentar esa capacitación a los trabajadores en cómo manejar los sistemas, los programas que implementen las organizaciones y demás, pero también dentro de esa capacitación hacer hincapié en la necesidad de
respetar esos espacios y hacer las pausas activas y pausas de descanso, que son importantes dentro de esa jornada para disminuir tensiones y disminuir estrés. También hablar un poquito de lo que es la segmentación cultural, entendida como el grado de madurez que tiene la organización y la cultura organizacional en cuanto a lo que es la separación de trabajo y vida personal. Como bien lo decía el doctor Hugo, es un derecho fundamental que tenemos las personas, el respeto por nuestra vida personal, pero también el respeto por esa vida laboral y esos espacios y esa separación y también esos encuentros, porque hoy en día también estamos hablando de que es importante dentro de la organización comprender cómo está la vida de esa persona, con quién convive, quién es su familia, quién es su entorno y cómo podemos también de alguna manera buscar un vínculo allí, sin necesidad pues de invadir, sino al contrario, generando lazos de apoyo social. Estas relaciones entre las demandas y los recursos de la vida de las personas es importante mantenerlas en un buen equilibrio. Mucha organización, eso protege bastante la salud mental, el tema de organizar nuestras jornadas, nuestros tiempos, poderlas separar de esas actividades mías, íntimas, propias como persona y aprender a tener autocontrol, saber hasta qué momento, o sea, no esperar a que yo me sienta completamente cansado y fatigado y así seguir trabajando y hasta terminar lo que estoy pensando hacer, sino saber diferenciar y identificar ese momento en el cual yo ya sienta que tengo ese cansancio, ese estrés, esa tensión y que yo pueda parar, que pueda decir hasta aquí no más y tomar las pausas propias pues para continuar o si es de continuar al siguiente día, continuar al siguiente día con la jornada. Es importante aprender esas técnicas como de autocontrol en donde se identifique la medida exacta, la medida, el punto exacto donde yo ya no me voy a pasar para no caer en un tecnoestrés, que es lo que estamos hablando hoy. Planificar la actividad, saber diferenciar lo urgente de lo prioritario. Y ese es un tema que también genera bastante tensión cuando todo en la vida laboral se empieza a enmarcar en que todo es urgente, 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 urgente. Y realmente en esas urgencias se pierden esos espacios propios. Poder priorizar y poder organizar esas tareas de tal manera que haya unos espacios adecuados para el cumplimiento de ellas, que no pueden ser que 10 tareas sean urgentes y todas sean para allá. O sea, todas tienen que tener un tiempo y que se pueda organizar y responder de una manera adecuada a cada una de ellas. En caso pues del tiempo como tal, hay que seleccionar también aquellas tareas que generan mayor estrés de aquellas que no nos generan tanto estrés para poder hacer una combinación entre ellas y poder trabajar esta que me causa más tensión en un tiempo determinado, pero combinarla con aquella que yo sé que me va mejor y es más suave o más relajada y mirar esas prioridades y poderlas combinar para también proteger nuestra salud mental. Aprender a decir no. Muchos de los trabajadores o muchas de las personas no han aprendido a decirle no a algo en el trabajo. O sea, hay espacios de espacios y hay tareas de tareas y hay personas que a todo le dicen sí, 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 sí y no miran su límite y no miran sus capacidades y luego pues obviamente van a venir las afectaciones. Entonces también es importante saber en qué momento decimos esto no lo puedo hacer o si lo puedo hacer lo puedo reprogramar o hacerlo en otro momento porque en este momento ya está el tiempo justo para lo que se necesitan. Entonces aprender a medirnos en esos recursos también y aprender a organizar las agendas. Buscar, como lo decía el doc, este espacio que en otras partes está legislado en Colombia, ¿no? Pero sí buscar ese espacio donde podamos desconectar completamente nuestros sentidos. No pasar del celular al computador, del computador a la tablet y de la tablet al televisor, porque no estamos haciendo absolutamente nada más que seguir una línea de conexión digital. Así sean cosas distintas, nuestro cerebro va a estar cansado. Es necesario que haya esa desconexión de los sentidos, o sea, abra su ventana, mire los paisajes,
tome aire, disfrute de otras cosas distintas que no sean pasar de un medio tecnológico a otro, a otro, a otro, que no nos va a dar el descanso que se requiere realmente. Disfrutar de los espacios de ocio. Yo les digo que hoy en día la tecnología ha alejado a las familias. Uno puede afirmar que las familias, cada niño y cada joven está en su espacio, conectado también a sus tecnologías. Hoy en día las clases virtuales, los trabajos en grupo con los compañeros y los juegos, porque ellos juegan también por estos medios, pero no hay un espacio de encuentro. El hogar se basa básicamente en eso, viene del tema del fuego y el fuego unía, ¿sí? Y ahí es donde nace la palabra hogar. Y cuando nosotros hablamos de hogar, lo que queremos volver a ver, porque eso se está perdiendo realmente, es la familia que se sienta a jugar un parqués, a jugar cartas, a compartir esos espacios que no solamente nos despejan la mente, sino que también hacen ese apoyo que necesitan las familias para reencontrarse, para dialogar y para tener otro tipo de conexiones distintas fuera de estos medios tecnológicos. Hay que disfrutar también de esos espacios, en lo posible buscar esos tiempos que son nuestros sin conexión. Deje el celular en otro lado donde usted no lo vea ni lo oiga, o apáguelo si es necesario, pero busque esos espacios de desconexión y disfrute de esas relaciones personales, familiares y otras que son propias e importantes en la vida, como cuáles, por ejemplo, si tiene usted habilidades para la pintura, para el arte, para la música, un juego de ajedrez, bueno, en fin, cada uno tiene unas decisiones y de pronto habrá personas que digan, yo algún día tocaba guitarra y cantaba, pero como ahora estoy metido en todo esto, ya lo he dejado de hacer. Vuelva, reactive esos gustos que tenía de pronto por algunas actividades que hoy en día ya no las hace. Otro tema es aprender a relajarnos, aprender el tema de autocontrol y aprender técnicas de relajación. Vuelvo a los medios virtuales que no son tan malos, también tienen cosas muy buenas. Aquí en estos medios virtuales podemos encontrar actividades como de relajación, meditación, mindfulness que se está aplicando mucho hoy en día, yoga. Entonces es mirar cuál de estas, apréndalas a hacer a través de los tutoriales, usted apréndalas y luego hágalas solo. O sea, la idea es que también yo utilizo los medios para darme las herramientas y luego me desconecto de ellos porque ya puedo hacerlo solo o ya puedo hacerlo sola. Entonces, tener todas estas temas es importante. Y uno que va muchísimo con los hábitos que hoy debemos mantener es el ejercicio. Hay que hacer actividad física. La actividad física ayuda a disminuir la tensión, ayuda a regular la parte hormonal y al regular la parte hormonal regula todas nuestras emociones. Si usted siente tristeza, angustia, usted puede empezar a hacer actividad física y va a sentir que hay un equilibrio porque se empiezan a segregar serotonina y la serotonina es la sustancia de la felicidad en nuestro cuerpo. Entonces, de allí también que para nuestra salud mental es supremamente importante hacer actividad física y mantener regularmente, como mínimo, 3 veces en semana durante 20 minutos como mínimo. De ahí, si usted hace un poco más, perfecto. La actividad física ayuda muchísimo también y obviamente que desconectados, ¿no?, de la tecnología mientras hacemos la actividad física. Y por último, respetar nuestras horas de sueño. En las horas de sueño, tratar de mantener un equilibrio, lejos y desconectados, obviamente. Hay gente que se duerme con el celular, hay gente que se duerme con el televisor y le dicen, no me apaga el televisor porque sí estoy oyendo, pero ya estaba dormido, sino que siente que se le apaga, que ha creado ya ese mal hábito de dormir conectado con esa tecnología. No, hay que dormir desconectados completamente de la tecnología, respetar nuestras horas de sueño y dormir siempre, tratar de dormir siempre a la misma hora, que sea un tiempo que nos ayude a descansar, a reparar todo lo que hemos desgastado durante el día y que nuestra mente esté tranquila y sosegada y fresca pues para empezar una nueva jornada.
como mínimo debemos dormir entre 7 a 8 horas cada día. Entonces eso es importante también dentro de lo que podemos hacer. Y como ustedes lo están mirando, Rolando, hay muchas formas de protegernos. Es hábitos, es cambiar, es entender lo que estamos viviendo y empezar a hacer desconexión y empezar a retomar muchos hábitos que son saludables y que nos van a ayudar a mantenernos de una manera adecuada dentro de todo este tema. Doctora Alma Rosa, ¿cómo concluye usted el tema de desconexión digital en favor de la salud mental de los trabajadores? Bueno, yo digo que la tecnología, como lo he afirmado, es muy importante y necesaria. Nos ha abierto la capacidad de comprender el mundo, de entender de las cosas que pasan en el mundo. O sea, ya nos ha acercado en muchos aspectos y es necesaria, es muy necesaria. Es necesario desarrollar las competencias y las habilidades para el manejo también de la tecnología. Pero también es importante tener ese equilibrio, saber que son una herramienta, saber que son algo que están para prestarnos un servicio, para ayudarnos a hacer muchas cosas dentro de este nuevo mundo. ¿Y qué se necesita? Que esa herramienta esté a nuestra disposición de una manera equilibrada, que sea un beneficio para nosotros y no que sea una condición que nos desequilibre desde nuestra parte mental y emocional, sino que todo lo contrario, sea ese equilibrio que nos proporcione una emocionalidad certera, unas capacidades buenas, unas nuevas formas de afrontar nuevos retos, nuevas circunstancias de aprendizaje, pero que no genere ni angustia, ni temor, ni estrés, ni sensaciones negativas, ni emociones negativas, ni irritabilidad, ni ningún desconfort, ni nada de lo que hemos hablado en esta tarde, sino todo lo contrario, que sean esa herramienta que nos permita crecer como personas en todos los aspectos, cognitivo, emocional, de capacidad de relacionarnos incluso con los demás. O sea, son muy importantes, pero en un equilibrio, porque si nosotros perdemos el equilibrio, perdemos también nuestra capacidad como seres humanos de proteger nuestra salud mental y obviamente también incluso la salud mental de las personas que están con nosotros en nuestros entornos. Entonces la invitación en esta época es que todos podemos, así como tenemos la capacidad de estar conectados y estar alertas frente a la tecnología, tomando esas herramientas que me apoyan y que me sirven, también mantener ese equilibrio, cuidar nuestra salud física, cuidar nuestra salud emocional, desconectarnos cuando hay que desconectarnos, mantener esa vida entre lo laboral y lo personal de una manera muy equilibrada. Y sí, son necesarias las desconexiones para nuestro real descanso y para nuestro bienestar. Doctor Hugo, ¿qué aspectos desde el punto de vista jurídico usted propiciaría en favor de los trabajadores y empresarios para realizar un uso adecuado de las tecnologías y garantizar el derecho de descanso, recreación y vida familiar de los trabajadores como fines que pretenden? Bueno, Rolando, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Está bien? Bueno, Rolando, para concluir, desde el punto de vista jurídico, yo retomaría como idea central, como aparejando lo que ha dicho la doctora Alma Rosa. Ella en su última intervención, digamos, retoma dos aspectos que me parecen muy importantes. Bienvenida a la tecnología debidamente utilizada, la capacidad de adaptabilidad, la capacidad de aceptar esa tecnología, como también lo habíamos mencionado. Este tema de la desconexión digital no es para la pandemia, esto es de aquí en adelante, es una visión futurista y real, el cómo los trabajadores debemos aceptar el uso de la tecnología para que nos facilite la vida,
bien lo decía la doctora Alma Rosa, pero no para que nos esclavice laboralmente. Entonces, desde el punto de vista jurídico, yo plantearía algún tipo de recomendación, teniendo en cuenta que Colombia pues todavía no tiene este derecho a la desconexión digital, pero que lo podemos derivar de diferentes partes del ordenamiento jurídico. Plantearía lo siguiente, inclusive desde la propia lógica y desde la propia experiencia laboral. Primero, que los empleadores revisen los reglamentos internos de trabajo de sus empresas, para que en esos reglamentos internos de trabajo se hagan una adenda, se haga una modificación, donde se integre todo el tema de la digitalización, del uso de la tecnología y el respeto por la jornada laboral. Innoven. Si hay algo que nos ha enseñado la Organización Internacional del Trabajo en muchas partes es el diálogo social, la innovación que debe existir dentro de las empresas. Entonces hay mucho que en un reglamento interno pudiéramos hacer. Segundo, como ya se va a adecuar un reglamento interno que puede ser una vía, pedagogice, haga un proceso de pedagogía. Les decía que este es un derecho de doble vía, tanto para el trabajador como para el empleador. Tanta culpa tiene el trabajador de no manejar bien y no exigir el respeto de su jornada, como tanta culpa tiene el empleador de extralimitarse. Entonces es un proceso de pedagogía. Y en las empresas existen procesos de capacitación, procesos de bienestar social, de bienestar institucional, donde ampliamente se podría hacer todo ello. ¿Qué otra recomendación? Miren que en algunas empresas aquí, inclusive en nuestra región, hemos propiciado que se adopten unos protocolos especiales de desconexión digital. Y no es nada del otro mundo, es un protocolo donde damos como un tipo de tips acordados entre empleador y trabajador relacionados en cómo vamos a utilizar la tecnología. Porque inclusive nos hemos topado con empresas que no cuentan con las herramientas tecnológicas suficientes. Y al no contar con esas herramientas tecnológicas, utilizan sus propios WhatsApp, utilizan su propio Facebook. O sea, utilizan los mismos canales personales, personalísimos de mi propia propiedad de intimidad para el trabajo. Entonces, bueno, a través de estos protocolos de desconexión digital, se enseña entre empleadores y trabajadores a pautar, a acordar hasta dónde puedo y hasta dónde no. Entonces, son procesos de pedagogía, son procesos de solidaridad, de llamamiento también a lo que debe ser coherente, respetando, insisto, estos derechos de protección y de intimidad. También recomendaría, en el caso de los empleadores, que tengan mucho cuidado al momento de si se utilizan estas tecnologías de no invadir la intimidad utilizando o aprovechando correos electrónicos de los trabajadores personales, de no obtener información sobre la vida personal o familiar de las redes sociales. Lo mismo para el trabajador, cuidarse de cómo utiliza estos dispositivos, porque lo que les decía con anterioridad son espacios inclusive semi-privados, que pueden ser hasta cierto punto utilizados inclusive como prueba en procesos disciplinarios para sancionar a los trabajadores. Entonces, pautar, o sea, acordar cómo debemos utilizar esas herramientas tecnológicas, pero sobre todo el empleador que no invada esa órbita utilizando esas herramientas para sacar información u obtener información personalísima. Otra recomendación para el empleador es cómo van a implementar mecanismos de control y vigilancia. ¿Se acuerdan que en las encuestas decían que el 44% de las empresas en Colombia adecuaron mecanismos virtuales para controlar y vigilar a los trabajadores? Claro, porque se explica, porque como si el trabajador está en la casa, ¿cómo yo hago para controlar el cumplimiento de su actividad? Entonces tiene que el empleador, a través de una circular, un memorando, el reglamento, en fin, informar con anterioridad en qué consisten esos mecanismos tecnológicos para controlar y vigilar al empleador y al trabajador, y hasta dónde puedo llegar para no limitar o no extralimitarse en el derecho y no perjudicar ese derecho a la intimidad y a la libertad y a la recreación del trabajador. Y para los trabajadores informar
si hay alguna obligación también que se derive de los trabajadores que está en la ley 1562 y en todas las normas de salud y seguridad es reporte, informe. No presuma de que el empleador lo sabe todo y está atento de lo que le está sucediendo en su casa. Informe de lo que está sucediendo para que el empleador pueda tener esas rutas y esos planes de acción que a futuro le permitan mejorar la convivencia y el buen uso desde la parte tecnológica. Pues esas serían algunas recomendaciones, algunos tips desde el punto de vista jurídico, y concluiría es, innoven. Hay mucha cosa que se podría innovar. La tecnología nos pone ese reto. Las empresas están llamadas a innovar, los trabajadores a ser solidarios e innovar, y ahí tendríamos pues una gama altísima de propiciar mejores normas de convivencia, de trato y de uso de la tecnología. Bueno, doctora Alma Rosa, doctor Hugo, tenemos unas preguntas de asistentes a Facebook Live. Edgar Gustavo Getial Rivera nos pregunta, quisiera dirigir esta pregunta a la doctora Alma Rosa. ¿Se puede acostumbrar la gente a esta nueva forma de realizar su trabajo? Bueno, la costumbre se da por adaptación. Nosotros los seres humanos somos seres de adaptación. Nosotros tenemos un periodo en el cual retomamos y nos volvemos a adaptar a cualquier circunstancia, la que sea. Entonces, si vamos a hablar de costumbre, primero tenemos que hablar de esa adaptación. Una vez que se da ese proceso de adaptación y se mantiene durante un tiempo, ya se vuelve un hábito y el hábito se vuelve una costumbre. Entonces, ¿se puede volver una costumbre? Claro que sí. O sea, si yo paso un tiempo, un periodo de adaptación, que a nivel laboral es un tiempo aproximado de 2 a 3 meses, ese es un proceso de adaptación. Y una vez que empieza la adaptación, empiezan los hábitos. Los hábitos son aquellas actividades que nosotros hacemos de manera constante y repetitiva durante un periodo un poco mayor, que con el tiempo, con los años, ya podemos hablar de que es una costumbre. Y ahí es donde se nos vuelve ya una costumbre. Por eso no es tan fácil romper con malos hábitos o no es tan fácil romper con aquello que nosotros ya estamos acostumbrados. Entonces, si nosotros decimos, miren lo que hizo la pandemia nos saca de nuestro confort y de nuestras costumbres para llevarnos a un aislamiento preventivo. Y hubo unos cambios y hubo, en fin, de emociones sobre las personas que tuvimos que asumir esos cambios, todos, sin excepción. Ahorita diría yo que estamos todavía en una etapa de adaptación, pero si esto se mantiene, ya esa adaptación se nos va a volver un hábito. Y cuando nos digan si estamos haciendo trabajo en casa, nos van a decir, mañana usted vuelve a trabajar como antes. Y ya vamos a verle todo, pero ¿cómo? Si así estamos bien, yo así puedo rendir, porque ya me adapté y ya me acostumbré a hacer así mi trabajo. Y entonces, cada vez que nosotros tengamos que volver a adaptar y volver a generar nuevos hábitos, estamos generando costumbres. Lo difícil es eso, cuando tenemos que romperlas y cuando las vamos rompiendo, genera incomodidad, genera insatisfacción. Es normal que nos sintamos así y tenemos que volver a readaptarnos a las nuevas circunstancias. Doctor Hugo Medina, Mauricio Chávez pregunta, ¿cómo establecer mecanismos para controlar que la carga laboral sea la misma del puesto de trabajo físico en una empresa al trabajo que se ejecutará en teletrabajo o trabajo en casa? Bueno, muy buena pregunta. Y retomo lo que les manifestaba con anterioridad. Las empresas pueden innovar. Les decía que, por ejemplo, en nuestra región algunas empresas están adoptando estos protocolos de desconexión digital. Mi recomendación sería que estipulen a través de un documento escrito, así sea virtual, pero que quede por escrito, que la jornada laboral, teniendo en cuenta las condiciones de esa empresa en particular, van a requerir del trabajador determinados días a determinadas horas, y que el empleador va a hacer todo lo posible y el trabajador también va a hacer todo lo posible de respetar ese acuerdo. Pero recordemos lo siguiente,
Sí, y que también sería una recomendación, revise su contrato de trabajo. Si su contrato de trabajo señala que es de 48 horas a la semana y que su horario de trabajo es diurno, que va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, pues en el documento que vaya a protocolizar o que vaya a negociar, logre que su jornada laboral se cumpla en esa jornada hasta las 9 de la noche máximo y que no le, digamos, que no le utilice horas después de las 9 de la noche porque generarían ya unos recargos nocturnos o unas horas extras. Entonces, miren, yo sé que la tecnología facilita muchas cosas, pero la tecnología también dificulta otras. Eh, Así que deben acordar entre empleador y trabajador en el plano de la cordialidad cómo puedo yo cumplir en un determinado día, en una determinada semana, un periodo de tiempo, cómo puedo cumplir esas actividades laborales, ver hasta dónde como trabajador las podría llegar, qué porcentaje de cumplimiento podría llegar a obtener y que se ajuste a la actividad, digamos, a la jornada laboral que ya había pactado inicialmente en el contrato. Pero el empleador también debe ser consciente que la virtualidad dificulta. Y ahí quiero anotar un poco más, Orlando, eh, el tema de la mujer en el trabajo digital. Lastimosamente yo veía hace poco un título de una noticia que señalaban que cómo el teletrabajo está generando en las mujeres retrotraer la fuerza femenina o retrotraer a la mujer a la década de los 50, porque la mujer, aparte de estar trabajando, tiene que atender a los hijos, tiene que atender toda la vida del cuidado del hogar, y es algo complejo, ¿sí? Es una realidad que no le podemos poner un velo, y entonces también ahí cuando el empleador va a dialogar con el trabajador y va a poner las metas y va a ver cómo podemos sí cumplir la jornada sin que supere la máxima legal y no se generen tantas vicisitudes, pues hay que también entender, el empleador debe entender también el contexto de ese trabajador, ¿sí? Su familia, el género de ese trabajador. No puede ser lo mismo una persona que esté soltera que una mujer que tenga dos hijos y que sus dos hijos pues sean pues todavía aún dependientes de ella, o que sea una madre cabeza de familia versus a un hogar que sí lo tenga. O sea, el empleador tiene que ir más allá, porque su trabajador lastimosamente ya no se puede despegar totalmente del hogar, sino que está trabajando en el hogar. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Concerte a través de documentos escritos y al empleador sea consciente del contexto que está llevando el trabajador por estar dentro de su hogar familiar. Y para el trabajador, infórmelo. No presuma, lo que les decía siempre, no presuma, infórmelo para que estos diálogos sean asertivos. ¿Listo? Pero innoven. La forma es innovar, no tenerle miedo al diálogo. Las empresas tienen que dialogar, ¿sí? Tienen que innovar y tienen que ser solidarias, pues más en este momento de pandemia. Teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de comentar, doctor Hugo Medina, Jennifer Viviana Loaiza Obando pregunta, ¿es fundamental abordar la perspectiva de género en la modalidad del teletrabajo? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Recalcando un tanto lo que ya mencioné, eh, fíjense que aproximadamente el 70% del trabajo, eh, y hablamos tanto del sector salud especialmente, lo están enfrentando las mujeres. Es la primera línea. Entonces, las mujeres inclusive, si revisamos también las estadísticas de contagio de COVID, las que están siendo más propensas a infectarse, a contagiarse, son las mujeres, porque son la mayor fuerza de trabajo, porque están a primera línea, insisto, atendiendo todo digamos, por ejemplo, en el sector salud, todo el personal sanitario está altamente integrado por mujeres. Sin lugar a dudas, el teletrabajo de una mujer debe analizarse diametralmente diferente al de un hombre, inicialmente. El género en el teletrabajo sí importa y mucho, por todo lo que aún la mujer en una sociedad tiene bajo su carga. Y eso es una realidad galopante, es algo que no podemos taparnos los ojos, la mirada,
Y sin lugar a dudas, frente a la pregunta que nos hacen, sí hay que analizarlo el teletrabajo desde el género, sin lugar a dudas. Sin embargo, ese tema sería muy rico, pues, trabajarlo, ¿no? Más a fondo, pero podríamos hacerlo en algún otro evento, sería interesante, doctora Alma Rosa, de poderlo hacer, pero sin lugar a dudas hay que pensarlo de manera diferencial. Ese sería mi concepto. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas por sus acertadas intervenciones desde el Comité Local de Salud y Seguridad en el Trabajo del municipio de Pasto. Le damos paso a la doctora Carmen Elena Betancourt, presidenta del comité, quien será la encargada de finalizar este importante evento que conmemora el Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo. Doctora Carmen Elena. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Pues realmente quiero en primer lugar felicitar a la doctora Alma Rosa, al doctor Hugo Medina, realmente excelentes en sus exposiciones. Agradecerle a la RL Colmena, al Grupo de Investigación Laboral, a la Universidad de Nariño que nos ha facilitado la plataforma para este evento. Realmente este tema que se ha tocado ahora es creo que un reto para el comité, los compañeros que están escuchando. Creo que debemos desde allá liderarlo porque tanto trabajadores como empresarios requieren un poco más de apoyo para afrontar esta nueva realidad, ¿no? Creo que va a depender, o sea, esta nueva realidad nos induce a adoptar nuevos estilos de vida y también a los empresarios y a las instituciones también nuevas formas de administrar. Y yo creo que entre todos, creo que debemos empezar a ofrecer este tipo de apoyos con las personas pues, que como ustedes han avanzado en estas temáticas y creo que es un reto para el comité. Así que hoy quiero despedirme con todos los compañeros del comité, las instituciones que hacen parte, agradecerles a todos, las ARLs, las universidades y a los participantes, obviamente. Creo que hemos cumplido, hemos logrado los objetivos y despedirnos, esperar que en la próxima reunión de comité poder abordar ese tema de género. Creo que es fundamental, que lo tenemos que retomar desde comité. Entonces, muchas gracias, una buena tarde. Al CESUN, muchas gracias, Rolando, muy amable, lo hiciste muy bien. A María Cristina también, muchas gracias por toda su colaboración, que tengan una buena noche y hasta pronto. No se escuchó, Rolando, estaba cerrado el micrófono. Muchas gracias, doctora Carmen Elena. Felicitaciones, un excelente evento. Esperamos encontrarnos todos nuevamente el próximo año. Abrazos para todos, que descansen.